Niños, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y adivinen qué, el día de hoy tendremos nuestra clase bíblica. Pero antes de comenzar con nuestra clase, vamos a cerrar nuestros ojitos para pedirle a Dios que nos ayude mucho a entender esta clase. Amén. Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día y te damos muchas gracias porque vamos a aprender de tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú con nosotros, ayudándonos a entender mucho lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y que seas bienvenido en cada uno de nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a memorizar nuestro texto bíblico. Y nuestro texto bíblico lo vamos a encontrar en Romanos 12. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Y la clase del día de hoy se llama Sirvo a Dios. Y lo que quiere decir nuestro pasaje es que no seamos flojos y que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y ahora sí, niños, vamos a comenzar con nuestra clase. Y estaba Jesús con sus discípulos, con sus amigos, y adivinen que a los discípulos les gustaba escuchar lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les enseñaba cómo vivir en el reino de Dios. Y a Jesús le era muy importante preparar a los discípulos para cuando Jesús se fuera al cielo, cuando estaba aquí en esta tierra. ¿Y que creen? Los discípulos estaban muy contentos y muy atentos escuchando lo que Jesús les tenía que decir. Y me imagino que los discípulos ya querían poner en práctica, querían hacer todo lo que estaban aprendiendo de los labios de Jesús. Pero adivinen qué pasa, niños, que cuando Jesús les enseñaba a los discípulos ponían mucha atención, pero también los discípulos querían servir a Dios, querían servir a Jesús, querían poner en práctica lo que Jesús les decía. Pero antes de todo eso, antes de servir a Dios, ¿saben qué? Jesús les tenía que enseñar algo muy importante, y adivinen qué creen que era. La humildad. Cuando tenemos que servir a Dios, tenemos que hacerlo con mucha humildad, y eso es lo principal. Siempre que queramos servir a Dios, es humildad primero que todo. Amén. Y vamos a ver un ejemplo, niños. Y Jesús dice que, imagínense, ustedes tienen un siervo. Amén, un siervo. Y acuérdense que el amo manda y el siervo obedece. Entonces imagínense que ustedes tienen un siervo y le dicen: mira, ve, levántate temprano y ve al campo a sembrar todo lo que tienes que sembrar, o levántate muy de temprano y ve a cuidar las ovejas mientras comen el pasto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el siervo? Tiene que ir a hacer lo que el amo le está diciendo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. El siervo tiene que obedecer. Pero imagínense que ya el siervo va y hace su trabajo y luego viene con el amo. ¿Y ustedes creen que el siervo va a esperar a que el amo le diga: ya trabajaste, vente a comer conmigo? No, el siervo está trabajando, y en cambio, en lugar de quererse sentar con el amo a su mesa a comer, tiene que preparar la comida, tiene que servir y tiene que estar al pendiente de que a su amo, a su señor, no le falta nada. Tiene que estar muy atento de que a su señor no le haga falta nada. Y entonces, ¿ustedes creen, niños, que acaso el amo, el señor, tiene que darle muchas gracias al siervo por haber hecho su trabajo? Pues no. ¿Saben por qué? Porque el siervo lo único que está haciendo es cumpliendo con su tarea, cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con su obligación. Entonces el amo manda, el siervo obedece, y el siervo no va a esperar a que el Señor le dé las gracias. Simplemente tiene que estar ahí, atento y presente para cumplir la tarea que se le está mandando. Amén. Y aquí otra cosa bien importante, niños: la actitud del siervo, la actitud de esa persona que está obedeciendo. Y Jesús les explicó que el siervo no cumple las órdenes esperando que su amo le dé las gracias por todo lo que hizo. ¿Saben por qué? Porque el siervo lo único que está haciendo es cumpliendo con su trabajo. Lo único que está haciendo es obedecer, es lo único que le corresponde. El siervo tiene que obedecer a su señor lo que el señor le está mandando. Y el siervo no se pone a pensar si el trabajo es difícil, si ya lo había hecho antes, si estaba muy cansado. Eso no le interesa al siervo. ¿Saben qué es lo que le debe de interesar al siervo? Es el deseo por servir y agradar a su amo.
de hacerlo con todo su corazón. Amén. Y Jesús le decía a sus discípulos que deben de servir a Dios con agrado, con todo su corazón, con gusto en todo lo que hagan. Entonces Jesús te dice, sirve a Dios contento, haciendo todo de corazón para nuestro Dios. Amén. Otra cosa bien importante, niños, Jesús dijo que siervos inútiles somos, no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. ¿Y qué es lo que quiso decir Jesús con esto, que somos siervos inútiles? Lo que quiso decir es que algunas personas piensan que cuando obedecen a Dios en lo que Dios les está mandando, Jesús tiene que felicitarlos por ser obedientes. Imagínense, niños. O otras personas piensan que por servir a Dios merecemos una recompensa. Sin embargo, niños, nosotros tenemos que obedecer a Dios, trabajar en la obra de Dios, servir a Dios con gratitud y con todo nuestro corazón, porque la verdad es que todo lo que hagamos para Dios no se compara con lo que Jesús ya hizo por nosotros, y es darnos una salvación. Así que cuando tenemos que trabajar para la obra de Dios, no pensemos en la recompensa, en que Dios nos va a felicitar o va a venir y nos va a decir, muy bien lo que estás haciendo. Simplemente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos, y debemos de trabajar para Dios con todo nuestro corazón. Acuérdense, como dijimos al principio, con mucha humildad. Amén. Entonces ustedes, tú y yo debemos de servir a nuestro Jesús con todo nuestro corazón, contentos, con mucha alegría. ¿Y saben cómo? Cumpliendo lo que Jesús nos ha mandado y lo que hemos aprendido a través de Él. Amén. Imagínense, niños, cuando tú obedeces a tu papá, cuando perdonas a tu prójimo, cuando ayudas a alguien más, cuando haces algo en la iglesia, colaboras en el cuento infantil, cuando cantas, cuando oras, cuando tú compartes con otros lo que tú tienes, ¿saben qué pasa? Solamente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, debemos de esforzarnos todos los días, cada día, para ser mejor, y de esa manera servimos a Dios. Cuando cumplimos la palabra de Dios, todo lo que hemos aprendido de parte de Dios, y lo ponemos por obra, en práctica, estamos sirviendo a nuestro Dios. Pero siempre que hagamos eso, niños, tiene que ser con alegría y contentos, y que Dios esté agradado de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Entonces, niños, queremos servir a Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos para pedirle a Dios que sea con nosotros y decirle que aquí estamos. Amén. Ojitos cerrados. Gracias, Dios, por esta lección que acabamos de aprender. Aprendimos que tú quieres que te sirvamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser muy humildes y que queremos agradarte con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, niñas, esta fue la clase del día de hoy, y recordemos que hay que servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga.